Vamos a ir al Nuevo Testamento. Algunos, digo, al Antiguo Testamento. Algunos autores, y me gusta también cómo suena, lo llaman la Biblia de Jesús, porque era pues obviamente la Biblia que tenía Jesús, era de donde enseñaba Jesús. Y vamos a iniciar con el comienzo, vamos a ir a Génesis, al libro de Génesis. Es un libro que yo disfruto mucho, es un libro que es un libro que se disfruta, ¿no? Creo que algo que tenemos los seres humanos como casi naturalmente es ese como afición por las historias, ¿no? Hasta esa es una herramienta, ¿no? Cuando te están enseñando a cómo predicar expositivamente, cuando los veas que se están durmiendo, échales una historia ya con que todo el mundo se despierta porque nos gustan las historias o nos gusta el chisme, no sé qué sea. Pero la estructura narrativa del Pentateuco digo, son historias, ¿no? Y obviamente son historias cuyo personaje principal no son Abraham, no es Adán, sino es Dios. Entonces, cuando nos acercamos al libro de Génesis, cuando partimos de la premisa de la palabra que quiere decir comienzo, tenemos que preguntarnos primero el comienzo de qué. ¿No? Es importante, el comienzo de qué estamos leyendo en Génesis, ¿no? Vamos a orar y ahorita continuamos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de empezar nuevamente tu palabra. Te rogamos que a través de este viaje que vamos a estar haciendo de toda tu palabra, que tú nos enseñes, nos instruyas, Padre, nos hables y transforme nuestra vida, Dios. Bendito eres. Amén. Entonces, les decía, Génesis quiere decir comienzo. ¿El comienzo de qué? En Génesis, en el libro de Génesis vamos a ver el comienzo de varias cosas, y no a lo mejor una que muchos se preguntan. Obviamente Génesis no es el comienzo de Dios, porque Dios siempre ha existido. No es el comienzo de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y siempre ha existido. Es el comienzo, Génesis, de la humanidad, el comienzo de lo que podemos nosotros percibir como real, el comienzo de la tierra, el comienzo de las plantas, el comienzo tristemente también del pecado, pero también el comienzo del plan redentor de Dios para nuestras vidas. Hay buenos comienzos y malos comienzos aquí. Entonces, vamos a estar viendo también que el libro de Génesis abarca más o menos 2500 años de historia del ser humano. Eh, y cuando leemos Génesis, esto quiero que nos ayude, bueno, nos quede muy claro. Hay personas que toman este libro como, o quieren tomar el libro como la demostración de la existencia de Dios, o quieren buscar encajar al libro de Génesis dentro de la historia científica. Pero Jesucristo mismo dijo esto en Juan capítulo 5, que han estado estudiando Juan en los martes. Él les decía a los fariseos: ¿ustedes creen en Moisés? Juan capítulo 5, versículo 46, parafraseado, dice: ¿ustedes creen en Moisés? Si creen en Moisés, deberían de creer en mí. Y cuando dice Moisés es el Pentateuco, incluyendo Génesis, porque él habla de mí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hablan de Jesucristo. Y es exactamente lo mismo. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en que Él creó los cielos y la tierra en 7 días literales, no deberías de tener problema con el mar rojo que se abrió, como que ya, es lo de menos. No deberías de tener ningún problema con el transformar el agua en vino. No tendrías que tener ningún problema con el hacha que flotaba de Elías. Porque si Él pudo crear esto que percibimos como realidad, todo lo demás es simple. ¿Sale? Entonces, es algo importante que el que cree en Dios, también lo hemos visto, lo vimos cuando estudiamos Timoteo. Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, de modo que o de forma que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, es necesario que el que dice creer en Dios crea todo lo que Él dice. No nada las letras rojitas del Nuevo Testamento, sino todo lo que Él dice. Y Dios inspiró también el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que Él quiso hablarnos? Quiso
trazar una línea con la información básica para llevarnos a Cristo Jesús. Llegaron en esta semana algunos libros que faltaban de mi hija, porque ella empieza el año escolar en tiempo diferente, y estaba checando el libro de matemáticas. Yo dije, ¿dónde están las ecuaciones? Y ya después dije, no, pues va en cuarto, ¿no? Todavía no. Pero para mí esas cosas, como a lo mejor por mi formación un poquito, para mí eso es importante, fórmulas y todas esas cosas, pues para ella no es, ella tiene ahorita la información necesaria para llegar a un punto académico específico. Y es exactamente lo que traza Génesis, es específicamente lo que traza la Biblia. No, Dios no nos da toda la información. No porque no, bueno, sí, es porque no quiere, pero más bien es porque no es útil para el punto específico, que es llegar a Jesucristo. Y cuando estemos en su presencia, mira, y pregúntale lo que tú quieras. No, también eso es algo importante. Y ahorita vamos a leer un ratito Job. En el capítulo 38, después de que hacen todo el drama, sus amigos, todo que medio se empieza a quejar Job, eh, Dios le responde a Job en el capítulo 38 y le dice, ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar a mí. Y dice, ¿quién es el que obscurece el conocimiento con sabiduría, falsa sabiduría? ¿Quién es? ¿Estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Cuando puse el límite en el mar? Y Dios le quiere decir algo a Job. Puede ser que tú en tu propia percepción pienses saber mucho, pero la realidad es, no solamente de los que estudiamos la Biblia, sino también de los que no la estudian, es que no estuvieron ahí. Pueden tratar de describir a partir de lo que ven, pero no estuvieron ahí. Y el tratar de explicar cosas que no estuviste ahí es hablar con falsa sabiduría, sabiduría sin temor a Jehová. Entonces, ya nos vamos a empezar porque si no, nunca terminamos. Vamos al versículo 1. Dice, en el principio. Y hablamos el principio de que no es el principio de Dios, sino es el principio de esta tierra de nosotros. Creó. ¿Y creó quién? Creó Dios, los cielos y la tierra. Entonces, empieza con la creación, con los cielos y con la tierra. Y es enfático a decir, creó Dios. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay muchas personas que entre el versículo 1 y el versículo 2 ven una gran cantidad de tiempo. E incluso han puesto nombre a esto como y le denominan la teoría de la brecha. Y a través de esta teoría de la brecha, tristemente la intención es querer empatar la historia de Génesis con la, la versión aceptada científicamente de los miles de millones de años, ¿no? Y dicen que entre el versículo 1 de que creó Dios los cielos y la tierra y el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, porque dicen es que Dios no crea nada vacío, no crea nada desordenado, entonces seguramente sucedió algo entre el versículo 1 y el versículo 2 que destruyó todo aquello que Dios creó, y ahí están los miles de millones de años de los cuales habla la ciencia. Y dicen seguramente lo que sucedió fue la rebelión de Satanás. Y como ahorita mencionábamos, puede ser que durante ese tiempo, y bueno, quiero llevarte, es Isaías capítulo 45. Bueno, la, 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 la terminología que se utiliza aquí en hebreo, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, es bo, to, bo. Y en Isaías 45 dice lo siguiente, vamos a leer. Ya tiene varios meses que pasamos por Isaías y nos va a ayudar a recordarlo. Isaías 45. (18) Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios,
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, muchos cuando toman este versículo, toman las palabras cuando dice, no la creó en vano, es las mismas palabras que encontramos aquí, voto, que quiere decir que cuando dice y estaba vacía y desordenada. Entonces, lo que tratan de describir es que en el capítulo 45, versículo 18, dice que Dios no la creó vacía ni desordenada, pero que estaba aquí en el versículo 2, vacía y desordenada. Entonces, basados en eso, ellos dicen, bueno, es que algo pasó. Y seguramente pasó, pero eso en ningún momento explica o dice aquí que haya pasado miles de millones de años. Pudo haber sido en un día, pudo haber sido en unas 2 horas, pudo haber sido en 30, 40 años, no lo sabemos. Y realmente, ahora sí vamos a leer lo que dice Job, no es relevante. Porque si entre el versículo 1 y el versículo 2 hay miles de millones de años, hay un año, hay 2 horas, eso da igual. El problema es cuando el propósito para decir eso es empatar la Biblia con lo que el mundo cree y con lo que el mundo enseña. Ese es el verdadero peligro. Cuando nosotros, con tal de justificar lo que ha dicho el hombre, torcemos lo que ha dicho Dios. Capítulo 38 de Job. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces básicamente de lo que habla es: ¿quién está oscureciendo el consejo sin temor a Jehová? Y eso es lo que pasa cuando nosotros tratamos de empatar la verdad bíblica con la ciencia. Tememos al hombre y no tememos a Dios. Y entonces en nuestro temor al hombre queremos empatarlo. No estoy diciendo que la ciencia sea mala, de hecho, digo, es algo que a mí me apasiona. Y el libro de Génesis hace salir mi lado más nerd, porque me gusta mucho todo esto de la astronomía y todo eso. Pero más bien la ciencia debe es la forma en la que nosotros como seres humanos tratamos de describir lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya ha explicado. Es nuestro intento de poder describir. Pero cuando se contradice con la escritura, ahí es un problema. Y como creyentes jamás deberíamos de pretender o intentar buscar que funcione, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar. Dice, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a avanzar y ahorita regresamos. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a la tierra seco, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios, versículo 14: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Avanzamos hasta acá porque quería que notaran lo siguiente. En el segundo día, Dios crea o dice: sea la luz. Pero no es sino hasta el cuarto día en el que se crea el sol y la luna.
Y para nosotros como seres humanos es difícil, pero pues, entonces como de dónde está la luz y no está el sol y todos nuestros rollos. Pero aquí encontramos algo interesante. Dios no necesita, obviamente, el sol, no necesita la luna para alumbrar ni de día ni de noche, porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que ya pasamos por ahí también, nos dice, y ya no habrá más necesidad de luna, no habrá necesidad de sol, porque Él mismo los alumbrará. Él es luz, dice la palabra, y no hay tinieblas en Él. Entonces, en el capítulo digo, en el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz. Vamos a encontrar a lo largo de este relato, en 10 ocasiones, la palabra, y Dios dijo, sea, que son los 10 mandamientos de la creación. Dios dijo, sea la luz, y entonces fue la luz. No tuvo que pensar, no tuvo así como en las películas, como las brujitas, ¿cuál era el conjuro? No, simplemente dijo y fue hecho, por su palabra fue hecho de las cosas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto es algo también muy importante. A cada paso que Dios daba para crear algo, viene la frase, y vio Dios que era bueno. Es decir, estaba completo, estaba terminado, y Dios se sintió satisfecho de lo que había hecho. No necesitaba ni el tiempo ni los millones de años para que madurara y entonces Dios dijera, no, pues ahora sí ya va a funcionar. Sino en el momento que Él lo dijo, fueron las cosas. Porque también hay un grupo de creyentes que para congraciarse con ciertos sectores científicos, dicen, bueno, sí Dios creó la materia inicial y la dejó ahí, que casi casi cuajara y que solita se fuera desarrollando, y es entonces donde nosotros también creemos en los millones de años, en las células primarias y cómo se fueron desarrollando. Entonces, no fue así. Así como describe aquí, así sucedió. Y vio que la luz era buena. En el segundo día, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, como lo describe aquí, es que estaba la tierra, dice que separó las aguas de abajo de las aguas de arriba y en medio puso lo que llamamos cielo. Entonces describe básicamente que había los mares, el cielo y alrededor de la tierra otra capa de agua. Eso es lo que está describiendo este versículo. Y que nosotros vamos a ver más adelante cuando es el relato del diluvio, dice que las fuentes de las aguas de arriba se rompieron. Entonces esa capa que estaba alrededor de la tierra, según lo que aquí describe, se rompió durante el diluvio. ¿Qué es lo que podría producir tener esta capa alrededor de la tierra? Obviamente un clima homogéneo en toda la tierra, un clima tropical, una temperatura constante en toda la tierra y la filtración de muchos de los rayos UV de baja frecuencia que producen o favorecen el envejecimiento. Y es de donde podemos entender que las personas antes vivían mucho más. ¿Sale? Entonces, mientras estuvo esta capa, pues ni se preocupaban por todo eso, ¿sale? Y dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 9. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Entonces, hasta el tercer día, toda la tierra estaba cubierta de agua. Y llegando el tercer día, Dios separó y puso límites, que es lo que dice en Job. Vamos a leerlo porque está bonito como lo dicen. Job 38, el que estábamos otra vez. Cuando Dios ahora es el que habla, dice, pues ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y digo, podemos saber, ¿no? Que basados en lo que tenemos, en lo que saben, podemos tener una idea de lo que hay en el centro de la Tierra, pero básicamente nadie ha estado ahí. Ahorita se me olvidó la profundidad, ¿no? Pero el, 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 el- la perforación más profunda a la que se ha llegado no, digo, no satisface en nada las expectativas de los científicos para poder describir exactamente, ¿no? Qué es lo que hay en el centro de la Tierra. Dice, ¿estabas ahí? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad y establecí sobre él mi decreto. Entonces lo dice muy bonito, ¿no? Cuando él separó las aguas y puso límite al mar. Eh, es hermoso poder ver todo esto. Recuerdo cuando estaba en la universidad, un maestro nos enseñaba cómo a través de gráficas senoidales y cosenoidales podíamos graficar y determinar en cuántos años la marea se iba a comer pues un terreno, ¿no? Entonces tú podrías comprar un terreno en la playa y a través de un estudio de estos pues poder decir el terreno me va a durar 50 años, porque en 50 años la marea va a llegar hasta acá. Y uno, yo recuerdo que cuando me enseñaban esto dije, bueno, qué interesante que el mar se rige bajo estos estándares y no cambia, ¿no? Y es exactamente esto, Dios poniendo límite a los mares, poniéndole tiempo y movimientos y todo eso, ¿no? Entonces dice que Dios separó las aguas de las aguas, estaban sobre la expansión, después en el día tercero, lugar seco, lugar los mares, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, hay otro grupo de creyentes que dicen, bueno, es que sí fue en 7 días, pero no son 7 días de 24 horas, sino son 7 días de miles de años o de millones de años, ¿no? Posiblemente lo han escuchado. El problema para esta descripción es que él crea en el tercer día las plantas. Y si pasaron 1 millón de años para que después creara el sol, ¿cómo vivieron las plantas, no? No sé si les ha pasado que apenas meten la plantita ahí a la sombra y ya se les está toda porque les faltó sol. Entonces, no puede ser posible. Y ahí podíamos aplicar, bueno, es que Dios hizo un milagro. Sí, puede ser. Pero Dios dice que fueron días. ¿Y por qué tratar de oscurecer el entendimiento con sabiduría sin temor a Jehová, ¿no? Ese es el problema y eso es lo que ahorita voy a estar repitiéndoles mucho cuando veamos esto. No hay, no hay necesidad de explicar lo que Dios ya ha explicado. Somos tan raritos los seres humanos, los creyentes, querer hacer eso. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la noche, e hizo también las estrellas. Entonces, aquí nos podemos acordar de varias partes, ¿no? El Salmo 8, ¿no? Cuando dice, cuando veo tus obras, cuando veo las estrellas, obra de tus manos, pienso y digo, ¿quién es el hombre para que tengas el memoria? Entonces, cuando volteamos a ver las estrellas y ayer que estuvimos en la montaña, en la nochecita que se veían las estrellas, dices, órale, qué padre que Dios creó todos estos lugares tan grande, tan vasto. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿por qué es tan grande el universo?
y pensar que lo diseñó de esa forma para su gloria, pero también simplemente para fechar nuestro día, dices, órale, qué maravilloso que Dios no repara en gastos, ¿no? También nos podemos acordar de esto que dice, ¿no? Dios es luz. Y después cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Recuerdo el conflicto que tenía una persona que decía, entonces nosotros somos dioses. Y como que le dije, ¿y ahora por qué no? ¿Ahora de dónde llegaste? Es que si Dios es luz y yo soy luz, pues entonces somos como Dios, ¿no? Y aquí creo que podemos ver también un buen ejemplo de esto. Dios crea el sol, ¿no? Y crea la luna. La luna es una de las grandes lumbreras, pero como todos sabemos, carece de luz propia. Sino, lo que tiene es la habilidad de reflejar la luz del sol. Y creo que podemos ver un mayor ejemplo aquí, que Dios dijo sea la luz sin la necesidad de lumbreras. Entonces, Dios es luz, así como el sol, y nosotros solamente reflejamos esa luz. Somos una lumbrera para el mundo, pero reflejamos la luz del Dios. Y algo que vea bien interesante aquí, ¿no? Que esa luz brilla en el mundo mientras estemos en contacto directo con Dios. Porque han visto, por ejemplo, ¿se acuerdan de los eclipses de luna, no? Cuando la Tierra empieza a interponerse entre el Sol y la Luna, se empieza a oscurecer. De la misma manera, cuando el creyente refleja la luz de Dios, pero el mundo y sus deseos empiezan a intervenir entre la luz de Dios y nosotros, vamos apagándonos. No quiere decir que Dios desaparezca, que Dios no nos ame. Simplemente hemos dejado que el mundo intervenga en donde debería de haber una pues conexión directa, ¿sale? Entonces, por eso me gusta mi libro de Génesis. Empieza a hacer sentido muchas de las cosas y ya no te decía, pero ya no te comentaba esto, pero el libro, los evangelios, traen, perdón, el Nuevo Testamento trae cerca de 200 citas, o sea, cita 200 veces a Génesis. Es fabuloso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Me puse esta semana, puse cómo se creó el mundo, ¿no? Y por default Google te pone generación, Big Bang, ¿no? Como así se creó el mundo, es un hecho, ¿no? Digo, la primera cosa, nadie estuvo ahí, pero siguen asegurándolo, ¿no? Aunque, es interesante cuando la ciencia se pone o se humilla así sola, ¿no? Dicen la explosión, el Big Bang, simplemente explotó y todo, la materia principal se creó, ¿no? Cuando tenemos el problema con esta ley científica, la materia no se crea ni se destruye. Entonces, si la misma ley científica dice que la materia no se crea, ¿por qué no? Y criticaron durante mucho tiempo, por ejemplo, la ley de la generación espontánea, que la enseñan como que un cuate ahí que pues era medio, sabía cosas, pero fue, ay, ahorita se me olvidó, no fue Pitágoras, ¿quién fue? El de la bueno, generación espontánea, ¿no? Y se burlaban de él por su experimento de las moscas y todo eso, ¿no? Pero básicamente es lo que explican. Básicamente es lo que muchos creen. Se burlan de la generación espontánea, pero dicen, explotó algo. ¿Y de dónde fue eso? Bueno, es que ya estaba, pero no sabemos cómo decir cómo estaba eso, pero explotó eso y generó todo eso. Y así porque sí, por pura casualidad, quedó la Tierra exactamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Solo porque sí. Si hay una diferencia de 5 kilómetros, la variación de temperatura es de 3 grados.
5 kilómetros, pero solo porque sí quedó a 150 millones de kilómetros. Podemos ver la diferencia con la Luna, ¿no? La Luna está 3.000, no, 384.000 kilómetros. Y la diferencia de temperatura con la Tierra es las noches, en las noches menos 90 grados y en el día 180 grados. Imagínense, y dice nada más porque sí así quedó, ¿no? Y hay muchos científicos dirán, bueno, pues es que el problema de la Luna es que la falta de atmósfera, o otra cosa, ¿no? Así porque así, una combinación perfecta de gases. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 1% de los demás gases, solo porque sí. Solo porque sí tenemos la perfecta presión atmosférica, ¿no? Solo porque sí tenemos exactamente la cantidad exacta de presión atmosférica, la humedad adecuada, la temperatura adecuada, solo porque sí. Entonces, nosotros vemos que todo esto es, imagínate, si tú por ejemplo dices, adivinen que hace millones de años estaba un pedazo de tierra, 2 millones de años después vi un cárter completo y la base del carro. 3 millones después ya tenía llantas, aceite, gasolina. Y tú dices, bueno, es que eso es como de risa, porque la gasolina es muy compleja para que aparezca. Creo que es mucho más complejo el sistema, el sistema, por ejemplo, cómo funciona todo esto de la irrigación de la sangre. Es mucho más complejo nuestro cerebro que la computadora de un auto. Pero nos da risa pensar que un auto puede aparecer en nuestra cochera. Pero es bastante lógico que digamos que estaba una molécula principal y que degeneró o mutó en algo más complejo. Es raro, ¿no? Entonces, regresando aquí a la palabra, dice que produjo y creó Dios los grandes monstruos marinos, y obviamente se refiere a los grandes monstruos como ballenas, dinosaurios y todas estas cosas que según la ciencia no habitaron con el ser humano, pero la evidencia bíblica nos dice que sí. Y también los registros fósiles, que es el talón de Aquiles de la teoría de la evolución, nos dicen que sí. Eso es interesante, ¿no? Cómo se enseña la teoría de la evolución como como algo que sí sucedió, pero el mismo Darwin decía que para que se pudiera cumplir o que funcionara la teoría de la evolución, se necesita que funcionaran otras 26 subteorías. Y pues no, no se puede, ¿no? Y bueno, el registro fósil que es como su talón de Aquiles. Y dijo Dios, y lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas de los mares, y multiplicad las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces aquí nos repite, ¿no? Según su género, cuando dice las semillas, cuando dice los animales, y es exactamente lo que vemos, ¿no? Puede haber un cambio, una adaptación en la misma especie, pero nunca vamos a ver un chango convertirse en un perro, ni un perro convertirse en un pato. Vamos a ver un pastor alemán convertirse en un corriente que te lo vendan como mini toy, que me pasó a mí. Eso lo puedes ver. O sea, que de repente te crecen los perros y dices, no que era mini toy, tacita y ya te es de 2 metros el perro. Eso pasa. Eso es simplemente una adaptación, es una, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Es bueno, como las especies, por ejemplo, los perros, Dios no creó un chihuahua, un pomerano, un maltés, sino creó un perro. Y a través de las diferentes cruzas, como se sigue haciendo el día de hoy, se van creando las diferentes razas, pero siguen siendo perros, no son otra cosa. Lo mismo en las uvas, ¿no? No sé si te ha tocado comprar de estas uvas, las de algodón de azúcar, ¿no? Que tú dices, o sea, ¿qué le echaron? O sea, está raro, ¿no? Y las pruebas dices que sí sabe. Y ya ahí de chismoso me puse a investigar de dónde ya salía, porque no es que esto no es normal, ¿no? Y ya te dicen de qué uva se cruzó con otra para, pues, darle ese sabor. Entonces, pero siguen siendo uvas. Fueron uvas las que usaron para generar esas otras uvas. Entonces, aquí lo menciona, según su especie. Entonces podemos ver estas variaciones en la misma especie, pero nunca una especie que se convierta en otra. Y ya han pasado ya según miles de millones de años, y los registros fósiles nunca han podido demostrar lo que dicen, ¿no? Versículo 24. Luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, y la próxima semana vamos a ahondar en esto. Aquí encontramos un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, cuando dice señoré, la palabra que encontramos en hebreo es plural. La autoridad de Dios sobre animales, peces, plantas, toda la tierra, no fue específica para el hombre, sino para hombre y mujer. Cuando usa el plural, está hablando de Adán y Eva. Y no solamente que a ellos les dio la potestad, sino a la humanidad. Ese es lo que quiere decir. Entonces, aquí voy a tocar este tema relacionado también con lo que vimos hace un par de semanas en Romanos, ¿no? Cuando hablábamos en Romanos, veíamos acerca de el comer o no comer carne. Y que avanzando los años, tristemente se ha convertido como dizque un tema espiritual, cuando no lo es. Originalmente, al hombre le fue dado, al ser humano, plantas, frutas para alimentarse. Inicialmente fue así. Después de la caída, el hombre empezó, dice el relato bíblico, que le fueron dados los animales para comer, todos. Y muchos explican o quieren explicar que el comer carne es producto del pecado. Si te has escuchado eso, te están tratando de engañar, mira, esos rollos son bien raros y no tienen nada que ver con la Biblia. Nosotros leímos también el libro de Hechos, Romanos. Si quieres comer carne, come. Si no la quieres comer, no la comas. Pero no pienses que hay algo más espiritual en la abstinencia a o en el practicar tal cosa. Ni el veganismo es más espiritual, ni los fans de los tacos de barbacoa. Ninguna de esas cosas hay más espiritualidad. Pero lo que sí tenemos que ver es que Dios dio autoridad al hombre, al ser humano, sobre toda la naturaleza. No para destruirla, pero para beneficiarse de ella. Cosechas, leche, huevo, carne, todo. Dios lo dio para que lo administráramos. Es un error destruir la naturaleza. Eso no es ser buenos administradores. Pero no está mal hacer uso de ella para beneficio del ser humano, porque es la autoridad que Dios delegó al ser humano, porque lo creó para su gloria, pero también con el propósito de que el hombre encontrara sustento a partir de eso. Entonces, que no nos engañen. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos preguntamos, cuando dice, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿a qué imagen se está refiriendo? Como hablaba con nuestro hermano Joseph, ¿no? Como mexicanos sabemos, no sé cómo te lo imagines a Dios, ¿no? Pero, no estoy hablando de cosas raras, no sé cómo te lo imaginas, pero pienso que a veces como mexicanos lo imaginamos mexicano, que piensa como nosotros, que le gusta las memelas, no sé, ¿no? O sea, no de una forma irrespetuosa, pero siempre nuestra percepción de Dios es basado en nuestra cosmovisión, en quienes somos, como fuimos educados, ¿no? Pensamos que habla español y ya, ¿no? Y los americanos piensan que habla inglés, nuestros hermanos, como todavía Sanjo, piensa que Dios habla alemán, y la verdad es que Dios habla, digo, eso no lo restringe, ¿no? Ni siquiera es el punto. Y eso es a lo que quiero llegar. Cuando decimos a qué imagen y semejanza creó Dios, ¿será que Dios tiene orejas y por eso nos dio orejas? ¿Dios tiene ojos y por eso nos puso ojos? No, porque dice que Dios es espíritu. Entonces, Dios puede ver, pero no necesita ojos para vernos. Dios puede escuchar, pero no necesariamente necesita, no necesariamente tiene orejas.
Dice, vemos versículos que dice la mano de Dios, pero es una terminología para poder nosotros entender. Pero no necesariamente Dios tiene extremidades, porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él tienen que buscar en espíritu y en verdad, ¿no? Tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cuando describe a su imagen y semejanza, tiene que estar hablando de otras cosas. Dios virtió sobre el ser humano ciertos atributos limitados para que el hombre pudiera relacionarse con Dios. Dios puso en nosotros la capacidad de amar, que es algo que Él puso. La creatividad, la autodeterminación. Y entonces es donde empezamos a ver ciertas características que Él imprimió sobre nosotros. A diferencia de todos los otros demás elementos de la creación, Él nos hizo a su imagen y semejanza, de una forma diferente. Y muchos teólogos insisten o aquí ahondan más en esta Trinidad inferior, que la llaman así, cuando Dios puso alma, espíritu y cuerpo sobre nosotros, ¿no? Y así como Dios es un Dios trino, utilizan esta terminología. Pero esas son algunas, solamente algunas de las cosas que Él imprimió sobre nosotros. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, la sexualidad, el procrear, es parte del plan de Dios para el ser humano. El día de hoy, vamos a estar tocando algunos de estos temas más adelante, podemos ver, ¿no?, cómo Satanás ha desvirtuado el propósito o los planes de Dios para el ser humano, ¿no? Manchando el matrimonio, manchando o tratando de distorsionar la sexualidad. Y aquí en cuanto al procrear, ¿no? Es algo que Dios dio al ser humano. Dios no te obliga a tener hijos, pero fue el mandamiento, tengan hijos. Entonces, si tú dices, Dios, tengo que tener hijos, oh, pues yo te dije que si quieres, tenlos, tú tranquilo. Pero también, hermano, si ya llevas 10, no es tú solo el mandamiento, es para todos, ¿no? Todos tenemos que tener hijos, no nada más tú. Tenemos un hermano, conocimos un hermano misionero que decía, pues es que aquí Dios dijo esto y ya tenía 10 hijos del hermano. Le dijimos, no inventes, hermano, no es tú solo. Y dijo, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves, me perdí, todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora voy a terminar con Juan capítulo 1. Dice en el principio, este principio que estamos leyendo, era el verbo, Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo en este momento, nuestro Salvador, estaba ahí. Y una forma en la que me gusta pensar es que el terreno donde está ahorita la casa en la que vivimos, Dios la creó y sabía que eventualmente yo iba a vivir ahí con mi familia. Él puso estos árboles, estas plantas, porque sabía que tú y yo íbamos a estar aquí, que íbamos a disfrutar de ellas. Y algo de lo que hemos repetido en Salmos, luego lo ha repetido en Jeremías, que Dios les dice, yo te vi, yo te creé, yo te vi en el vientre de tu madre. Dios pensó en nosotros. Y eso es lo que está describiendo el libro de Juan. Y quería decirnos, desde esa época tan lejana para los hombres, Él estaba ahí. El mismo que murió por ti, que te conoció cuando te formabas en el vientre. El mismo que supo desde ese momento que iban a caer y que decidió morir por ti, es el que hoy llamamos Señor.
cuán grande amor tenemos del Padre para entender que desde que Él estaba... Imagínate, hermano, si tú vas a la playa y muy laboriosamente haces un castillito y supieras que va a pasar ahí un chamaco y te lo va a patear, a lo mejor dices, pues ni lo hago, ¿no? Pero Dios, sabiendo cómo íbamos a arruinar parte de su creación, cómo nos íbamos a rebelar contra Él, nos amó y aún así nos bendijo con todo esta hermosura. ¿Sabes? Es un Dios que nos ama. Y quiero que notes hoy dos palabras que me gustaría que te quedas también. Aquí en Juan lo vuelvo a repetir. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Y Él nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Más adelante dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Hermanos, nosotros hemos visto esa gloria. Hemos leído acerca de esa gloria. Y somos llamados a reflejar esa gloria. Hermanos, también lo vamos a leer. Dice que un día da testimonio a otro día, una noche a otra. La creación entera, lo vimos en Romanos, habla del Creador. Y cuando hablamos acerca de la creación como ahorita, nos grita acerca del Creador. Nos habla de el diseño, de lo que hizo por amor a nosotros, para su gloria, pero al fin y al cabo para amor a nosotros. Las frutas son algo sorprendente. Ahorita ya con todo esto de la globalización ya tenemos acceso a más frutas, ¿no? Pero siguen llegando hermanos, o cuando vas a otro lugar y dices, es que yo nunca había probado esta fruta. Y tú dices, Dios, ¿para qué creaste tantas cosas? ¿Y cómo es que nos diste la capacidad de diferenciar entre estos sabores? Es hermoso nuestro Dios que nos dio la capacidad de deleitarnos en los sabores. Ahorita estábamos hablando, porque nos gusta ir a La Paz con unas memelas que vamos allá, y hoy las compramos aquí abajito. Y mi esposa dice, no, están mejores. O sea, podemos saborear. Dios nos ha bendecido con toda su creación. Y de esto debería de producir en nosotros una adoración instantánea. Dios nos ama, hermanos, y Él nos pensó desde el día que creaba. Y Él te hizo. Es lo que vimos con los varones, es lo que dice Colosenses, con un propósito. Y ya dije que con eso iba a terminar, pero no era cierto. Con esto sí voy a terminar. Ya saben que los pastores siempre decimos eso. Con esto sí voy a terminar. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos por orar por vosotros. Y dice, bien, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué Dios te puso en este hermoso estado llamado Puebla, con toda su deliciosa gastronomía? Y sé que hay de Oaxaca, pero Puebla sabe mejor la gastronomía. El mole es mejor, no me van a cambiar. No, pero Dios, ¿por qué nos puso aquí? ¿Por qué te permitió conocer a la persona que tienes hoy por esposa, a los hijos que te dio, a los padres que te dio? ¿Por qué Dios te puso en el trabajo que el día de hoy estás? Necesitamos pedirle a Dios, Padre, gracias por las cosas con las que me has rodeado, pero ¿cuál es tu propósito con esto? ¿Cuál es el propósito de tu voluntad con esto en mi vida? Dame sabiduría para poder manejar y administrar los recursos que tú me has dado. ¿Por qué Dios nos dio este lugar? ¿Por qué de repente estamos ahí tronando los dedos para pagar? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos, Dios? Padre, ¿por qué nos pusiste en Cuautlancingo y no en Cholula como donde empezamos? Dios tiene propósitos muy específicos para todo esto. Dios tiene propósitos específicos para habernos hecho nacer en este lugar, bueno, no todos, pero y estar en este lugar. Hermano, pidamos conocimiento de su voluntad. Podríamos ser muy básicos al decir, pues nada más es para disfrutarlo. Sí, pero creo que el plan de Dios es mucho más, y lo vemos en Timoteo, trasciende un poco más allá de la muerte. Entonces, hermanos, preguntemos a Dios, Padre, gracias porque me permites tener lo que tengo hoy, por poder aprender acerca de cómo lo creaste.
¿Cuál es mi parte en este plan redentor para esta ciudad? ¿Cuál es mi parte? Conozco la parte de los apóstoles, cómo llegaron a diferentes lugares, las personas que hablaron, pero ¿cuál es mi parte como creyente? Vamos a orar, hermanos. Bendito eres, Padre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos muchísimo que tú hoy nos hayas permitido iniciar este libro. Ayúdanos a no perder ese maravillarnos de tu gran amor, de tu misericordia. Padre, gracias por lo que nos has dado. Te rogamos que podamos buscarte y aprovechar este tiempo, utilizar las oportunidades para responder en amor a ti y servir a las personas que nos rodean, para amarlas, Padre. Ayúdanos a conocer tu propósito para nosotros, en toda sabiduría e inteligencia en el Espíritu. No esa humana de la que podamos algunos jactarnos, sino esa que únicamente tú das, Padre. Bendito eres. Amén.